comencemos. Mire, el tema hoy alguien lo propuso y era dizque anécdotas del colegio o qué significó para mí estudiar en el liceo francés. Entonces, Por favor. el que tenga algo que quiera conversar, yo estuve preparando también mi partecita. Ustedes saben que a mí me encanta preparar la lección, Uy, tan juicioso. pero, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué significó para mí estudiar en el francés o anécdotas del colegio? Lo que ¿Puedo empezar? Es que tengo Dale. que Dale. ir rápido, Dale. tengo que coger una niña. Dale, Camilo, dale. Pero muéstranos la cara, no la calva. Tiene que ir al peluquero. Pues que se me tuerce esto acá. Eso. Tiene que ir al peluquero. Listo. No, anécdotas, pues más que todo es que, por ejemplo, una vez Monsieur Brossard me sacó de clase de los cachetes, ¿no? Él me agarró, yo más joven era gordito, y me alzó físicamente de los cachetes y me sacó así, bamboleándome fuera de la clase, porque estaba hablando con alguien, creo que con Jean-Jacques Desilles. Ajá. Sí, claro. Creo que estaba jugando o mirando a decir que estaba mirando que estaba pasando un avión. Entonces, englobaba. Y cuando volteé a mirar es que Brossard se me vino y me fue alzando y pasé de los cachetes. Pero precisamente ese tipo de anécdotas, Monsieur Menu también me Sí. bastante. Las patillas. Él era brusquísimo. Sí, era muy duro, pero en el fondo era muy tierno, ¿no? Si se recuerda de Monsieur Menu bajándose del cachebot, era tiernísimo, muy agradable. Del de Chevron. Era de cachebot, exacto. Sí, era gris. Sí, bueno, todos creo que eran grises. Entonces, más que todo ese tipo de anécdotas son así, pero precisamente esas son las que me ayudaron, porque yo era en realidad un poco indisciplinado, no ¿Cómo estudiaba, sería? Sí, un poco rebelde. ¿Cómo sería? Pero entonces, ahora ya de viejo, ahorita ya no, durante el tiempo que estuve trabajando, que fueron como 40 años, en una empresa propia, pero igual yo automáticamente tenía genética, una disciplina, que de dónde me sale esa disciplina pues tan fuerte del colegio. A mí, digamos, uno que lo dejara el bus era una tragedia. Era gravísimo. Cualquier cosa que pasaba lo llevaban a uno donde el rector y le pegaban una vaciada total. En fin, todo eso, sumando, hay gente que dicen que los traumatiza y van al psicólogo y todo. No, yo no, al revés. Quedé divinamente y para mí todo eso se volvió una cosa natural, una cosa lógica. No entiendo cómo puede haber gente que entre otras lo estamos viendo aquí muy cerquita, incumplidos, ¿no? Pues para nuestro presidente nuevo es un incumplido, pero total y impuntual, una cosa rarísima. Para mí, ser incumplido es sinónimo de agresión. O sea, si uno no llega a una cita, y menos cuando sea con quien sea, pero si es con gente muy importante, y los deja uno metidos, y fuera de eso no avisa, ni explica nada, pues se hace gravísimo. Eso es una actitud agresiva, y aparte de que queda uno mal, ya ¿quién va a confiar en uno? Es grave la cosa. Y eso está pasando con nuestro presidente, para ustedes que son amigos de Petro. Creo yo, no sé, bueno, dije entre comillas. Bueno, no le meta política a la vaina. Bueno, no se puede. Pero de todas maneras es gravísimo, fuera quien fuera, el color que fuera. Entonces, siguiendo con eso, claro que en mi casa mi papá también era, si recuerdan, les comenté, él era húngaro.
pero se volvió un colombiano total. Él también era muy disciplinado, muy puntual. Mi papá era de las personas que si tenía una reunión, una comida o lo que fuera, llegaba seguramente 15 o más minutos antes y se quedaba entre el carro esperando que fuera la hora exacta. Si le habían dicho a las 8 estaba timbrando. Inclusive a veces llegábamos a reuniones donde estaban aspirando y la señora quitándose los rulos, en fin. Era increíble, ¿no? O sea, ese tipo de cumplimiento ya a veces era un poco exagerado. Pero de todas maneras a mí se me hace que es un símbolo en que uno proyecta que pueden confiar en uno. ¿Qué otra cosa? O sea, por eso a mí el liceo francés, que yo estuve pues desde los 4 años hasta la mitad de quinto de bachillerato, o sea, pues prácticamente toda la vida de colegio, tuve ese resultado y me siento muy orgulloso porque en mi vida, en todo el tiempo, sigo siendo igual. A mí, yo soy una persona súper puntual, si quedo en algo con alguien, siempre le cumplo, así sea dentro de 6 meses, listo, dentro de 6 meses, a tal hora, en tal sitio, y es difícil que pase algo que no pueda cumplir. Básicamente es eso. Qué bien, Camilo, qué bien, muchas gracias. Todos, Muchas gracias. Todos tuvimos una educación buena, no habían superficialidades, las niñas no eran superficiales no sé, éramos gente, gente de todas las edades, éramos jóvenes, niños, gente, y nos manejábamos como bien, sin cosas grandes, sin cosas maravillosas, por lo menos yo, sin cosas grandes ni maravillosas, pero así hacíamos lo que teníamos que hacer y así nos queda, pues por lo menos yo así me quedé, ¿no? Como medio boba, medio juiciosa, y sí, juiciosa, así tocó. Nada extraordinario en el colegio, no, había que hacer lo que había que hacer, mis tareas y todo eso, jamás me preguntaron que si me podía ayudar mi mamá, que qué tiene, que no, uno llegaba y hacía su tarea, si tenía una tarea, hacía lo que tenía que hacer, en la clase pues Madame Pisanti me cogió, Tirria. Una tirria terrible, ¿no? No sé por qué, a lo mejor porque qué sé yo, y se enfermó o no asistió a los exámenes finales y me había dicho que el año entrante yo voy a tener 3 materias y usted no va a pasar en mi clase. Entonces, bueno, y entonces llegaron los exámenes y fue Monsieur Guéné que nos dio el examen de matemáticas y todo eso, que era lo que ella enseñaba. Y yo, oh sorpresa, saqué magníficas notas y saqué el tableau d'honneur esa vez, ¿no? Porque nos mandaba por ahí la madame esa, pero yo nunca me quejé ni me parecía horrible, ¿no? Ni mis papás sabían que no me quería o que sí me quería o que había hecho la tarea o que no lo había hecho o que no, ellos nunca sabían ni preguntaban nada del colegio, uno hacía lo que tenía que hacer y se acabó y así se quedó. Así como en el aire, haciendo lo que tiene que hacer, en verdad. Muy extraño, en verdad. Yo veo a los demás que son como, que tienen títulos y que te han estudiado, y que esto, y por lo menos, y que tienen, y que tienen, y que tienen, y uno ahí un poquito como, así, haciendo lo que tiene que hacer. Qué bien. Así. Qué bien. Gonzalo. Bueno, sí,
antes de entrar en materia, quería recordarle a Camilo un incidente con tu papá. Una vez regresábamos de una fiesta, una noche turbulenta, y entrábamos a tu casa, creo que como a las 8 de la mañana. Y tu papá salía y lo encontramos en la escalera y dimos media vuelta y nos dijo: ¿ustedes para dónde van? No, vamos a misa. O sea, si tú te acuerdas de eso, Camilo. No, Uy. pues, me suena, entonces, me suena. nos fuimos para misa. Bueno, la otra cosa con Madame Pisanti, ustedes recordarán pues que Monsieur Pisanti estaba muy malo, tenía Sí. un cáncer Muy de enfermo. pulmón, Él le daban murió. unos ataques de tos, tenía que parar a media clase y el pobre murió pues trabajando, fue admirable. Sí, Mm. sí. Después, en el último año, en sexto, teníamos 2 clases seguidas en los viernes en la tarde de 2 a 4 con Madame Pisanti de matemáticas, ¿sabes? Entonces era el fin de semana en la tarde de un viernes. Juan Manuel López estaba en el pupitre delante de mí y entonces él se dormía a las 2 de la tarde, ¿no? Al principio Madame Pisanti lo regañaba, no sé si se acuerden, y después lo dejó dormir y dijo: me voy a vengar de este tipo. Y teníamos un lapso de unos 5 o 10 minutos entre una clase y la otra. Y en la segunda había que pasar al tablero y desarrollar las cosas que ya había enseñado. Y entonces comenzó a decirle: Monsieur López au tableau, entonces haga este problema. Y entonces Manito llegaba, miraba, se refregaba los ojos, miraba así 2 par de minutos y de pronto escribía una cosa ya. Y Madame Pisanti se quedaba mirando el tablero y después de unos buenos minutos le decía: Monsieur López, escriba los renglones que se saltó para que sus compañeros entiendan. Ese era el calibre de Manito en matemáticas. Sí. Me acuerdo que él nos hacía 3 y 4 soluciones diferentes de los problemas de física y matemáticas, porque nos lo copiamos, pero para que no fuera copiado lo hacía 4 cosas diferentes, ¿no? Era increíble. Y hablando de Juan Manuel López, me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan de Gil, uno que era inspector de... Ay, sí, sí, el claro. señor Gil, uno alto, flaco. Uno Sí. alto, flaco, moreno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Era de disciplina? ¿De disciplina? De De Tengo fotos. disciplina, y era medio fotos. mal pensado el viejo. Y resulta que un día estaba de cumpleaños Lucía Bon, y entonces Juan Manuel López dijo: le vamos a hacer una sorpresa, y teníamos un ponqué. Y se acuerdan que había en el bosque, en la parte de arriba, habían hecho una caseta donde guardaban los implementos de gimnasia. No sé si se recuerden de esto. En todo caso, se había reunido un grupo de la clase y estábamos ahí esperando que Manito iba a convencer a Lucía de que viniera para tenerle la sorpresa de su cumpleaños. Y entonces le echó el brazo por encima y camine, y Gil estaba mirando, ¿no? Que se subieron al bosque, que no había nadie más, y que se metieron a la caseta. Y entonces se imaginó lo que tenía que imaginarse. Y Lo llegó mejor, muy lo mejor. sigilosamente, y muy sigilosamente dijo: aquí los voy a coger infraganti, y abrió la puerta y estábamos todos cantando el Happy Birthday, y el tipo quedó más frustrado que el... Buenísimo. Es uno de los anécdotas, así que me acuerdo Muy mucho. chévere. Y de bien. cuentos viejos, pues ustedes se acuerdan de los Paredes que le robaban la leche a Monsieur Bonnat, que le dejaban la leche al Garra en la puerta del colegio, y quitaban la leche y le dejaban 2 pesos. Pues Y los expulsaron del colegio por eso. Ah, yo no me acordaba. ¿De qué era Claro. Luis? ¿Te acuerdas de los Paredes? ¿Quién Sí, ¿les eran parece? esos? Sí, Claro. ¿Quién claro. eran esos? ¿Quiénes hacían Sí. eso? Los Los Paredes. Paredes, Sí. que eran mayores que nosotros, ¿no? Sí. Que eran unos sinvergüenzas muy simpáticos, y le robaban la leche y le dejaban 2 Al, pesos. Y al los director del echaron por colegio. eso, ¿no?
Yo algo, quiero hacer algo, una algo pregunta. increíble. Y bueno, y como, sí, dime, Perdonen, sí. nosotros nos vemos, pero hay gente que estoy curioso de saber si alguien tiene noticias de ellos. O no estoy al tanto si todavía están aquí. Sebastián Arango, Bueno, yo creo que Enrique Sebastián, Bonilla. Ah, sí, Bonilla. bueno, Sebastián Arango me parece que 3 días, murió. ¿no? 3. Y Enrique Bonilla estaba mal. La última reunión, él había tenido como un stroke, como un accidente cerebrovascular y no Ajá. había quedado muy bien y después ¿Se no lo murió? volvimos a localizar. ¿De quién? Enrique. Enrique Arango. Bonilla. Ah, Enrique Bonilla. Sí, sí, ¿Se sí. murió? No, no sabemos. No sabemos, pero no me extrañaría porque él no estaba muy bien. Ujú, ujú. Y la última vez que nos reunimos, me costó mucho trabajo localizarlo, por fin lo localicé. Y bueno, creo que ya se puede contar esta infidencia. Él vivía en una finca de la Linda. familia de la mujer porque estaba muy mal físicamente y económicamente. Y entonces, Fusa. En yo, Fusa. o en Fusa, yo arreglé para pagarle la cuota de la fiesta y toda la cosa sin que él supiera, y vino, y fue la última vez que lo vimos, Ajá. pero después traté de comunicarme con él y no pude. Ok. Eh, Ok. bueno, para terminar mi intervención les cuento que como importancia de haber estudiado en el francés, pues la primera cosa es el estar reunidos aquí con ustedes, Sí. porque esa cordón umbilical que no podemos cortar desde nuestra casi que tierna infancia hasta que nos despertamos a la vida, hemos estado unidos y seguimos unidos, y entonces gracias a Darío estamos aquí. Y gracias al Liceo Francés. Sí. Y por último, pues en este viaje en Francia, carambas, el valor de poderse uno comunicar y que lo entiendan y que una que otra vez le digan, mais vous parlez très bien français. Y da pena pedir direcciones porque dice usted con ese francés como así que no sabe. No sabe. Ah, sí. Me sucedió en un tren también. Sí. Sí, de que pensaban que yo estaba haciendo chiste o algo, que como así que no sabía. Exacto. No, Sí. Bueno, ¿alguien más quiere alguna anécdota? ¿qué pasa? Si alguien tiene noticias de ¿cómo es? Sebastián Arango. No, ¿Se yo acuerdan? creo que Sebastián murió hace unos años. Sí. No me acuerdo. Pero Sí. el que murió fue el hermano mayor, Agustín. Agustín, en un accidente de avión. Ah, sí, bueno, sí, Agustín sí hace mucho tiempo y sus hermanos tuvieron unos finales muy traumáticos. A María, la hermana que estaba casada con este marroquí también del colegio, la mataron en la puerta de su casa, la asesinaron. ¡Ay, ya! No. Eran vecinos. Sí, de claro, la mamá. porque ellos eran comunistas, ¿no? Eran del Sí. Partido Sí, Comunista. claro, María Arango, Entonces, claro. Y entonces, Sí. como en el país de las maravillas no se tolera que sea la gente de izquierda, entonces lo mataron. La ¿Me puedo mataron. mostrar una cosa? Y el Perdón. hermano, y el otro hermano que se había metido a la guerrilla, también lo mataron en la selva. Ajá. Se había metido, creo que con el padre Camilo Torres. Con el Y- ELN. Sí. ¿No? Sí. Sí. Eugenio, ¿estás mostrando algo? ¿Qué es? ¿No ven? ¿Qué ven? Sí, Una construcción. Sí. ¿No ven a una ardilla ahí? Mira, las ardillas que vienen a la puerta a La ardilla ahí. pedir y piden. Ay, La ardilla de Eugenio. sí, mira. Desde aquí. Está acostada. Perdón, la interrupción. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir con anécdotas?
Bueno, si quiere yo sigo, Dale, Carmen. pero no es mía, sino que me da risa que cuando estábamos hablando de Monsieur Menu, que digo que siempre era bien brusco, él fue muy brusco con una hermana mía y ella se salió del colegio y le fue muy bien porque terminó en el Helvecia y es también un regio colegio y quedó muy bien y ella siempre decía, ahora tengo dobles amigos, los del colegio y los del Helvecia. Ah, como amiga. Y recuerdo una anécdota con Antanas Mocus que todos ustedes se deben acordar con Monsieur Menu, la famosa anécdota que Menu siempre gritando y regañando y parece que también se la tenía montada Antanas, que era bien terrible en el colegio. Él tenía fama de ser espantoso, respondón, bueno, como es Antanas Mocus. El loco Antanas. El loco Antanas. Y que dice que una vez, eso no lo vi yo porque yo soy más vieja, nosotros somos más viejos que Antanas, pero una amiga de mi hermana justamente estaba en la clase y ella misma me contó y Antanas lo reconoce. Antanas se acercó a la ventana, ustedes recordarán cómo eran las ventanas del liceo, unos ventanales grandes que daban sobre los diferentes patios de recreo. Y se acercó y le dijo a Monsieur Menu, vous m'emmerdez tellement, vous m'embêtez tellement, moi je vais me suicider. Y se agarró y ¡pah! Se tiró por la ventana. Menú quedó como loco gritando, se acerca a la ventana y el tipo se había agarrado de una barra que tenía y ja, 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 je vous emmerdé, ja, ja, ja. Bueno, imagínense lo que eso le costó al pelado. Pero este chino era muy brillante y claro que no lo iban a botar del colegio por el cipote chiste. Pero el hecho es que si ustedes se acuerdan, después al colegio le pusieron unas varillas en esas ventanas. Quedó como un colegio de locos porque les pusieron varillas, en efecto, porque se había podido también tirar algún muchachito. Y pues sí, con todo el agradecimiento que uno le tiene al colegio, en efecto, yo pues muy agradecida por esto y muy agradecida por el marido. Y esa es una de las anécdotas que les voy a contar. Cuando yo me vine, bueno, ¿por qué llegué yo a Francia a estudiar? Ahí va mi agradecimiento infinito con Miss Hingley, nuestra famosa profesora de inglés. ¿Qué pasó? Me pasó muy chistoso. Cuando yo estudiaba aquí en Francia, estaba en Inglaterra en un tren y yo no sé, algo me preguntaron y contesté en inglés y me dicen, ¿usted dónde aprendió inglés? Y contesto yo, en el liceo francés. Y me dicen, no, que ¿dónde aprendió inglés? Y que en el liceo francés. En efecto, salía uno, a mí ese inglés se me olvidó. Ahora yo cuando hablo inglés hablo en francés, una cosa espantosa. Pero Miss Hingley, en cuarto bachillerato, cuando comenzamos, a los pocos meses de comenzar el inglés, vino a mi casa, pidió cita, muy formal, ella muy elegante, y habló con mi papá y mi mamá, y yo estaba ahí. Y les dijo que ella me ofrecía una beca para terminar bachillerato en Inglaterra, que ella tenía toda la posibilidad, yo terminaría cuarto bachillerato en el francés en Bogotá, y la beca en Inglaterra, que todo me era pagado, todo estaba incluido. ¡Wow! Y a mí que me dicen eso y a mí que se me abren los ojos, y yo, pero claro, qué delicia, y mi papá le faltó darme un bofetón, aquí se calla, aquí soy yo el que habla, y le va contestando, gracias, Miss Hingley, muy amable, pero yo no soy un muerto de hambre, yo tengo con qué educar a mis hijos, y éramos 7, il va ver, pues nos del ve. No, señora, muchas gracias. Bueno, se va Miss Hingley y me le mido y yo furiosa, pero ¿cómo que no me deja la beca? Pero papá, usted no se imagina la oportunidad y no le va a valer nada, si no se queja de la plata. Dijo, no, es que usted no se va de esta casa, sino cuando me ponga un diploma sobre esta mesa. Wow. ¿Un diploma? Pues sí, es de bachillerato. Dice, no, un diploma de abogado. Cuando me ponga un diploma de abogado aquí sobre la mesa, usted se puede ir de la casa. Ah, bueno, de abogado, listo. Pues le puse el diploma de abogado y me vine para Francia. O sea que gracias, Miss Hingley, porque ahí sí me pedí una beca, fui al colegio y a la embajada y no sé qué, y las becas, pues eso fue así rapidito. Y me vine. Y de ahí salió el chiste con el que sigo, porque estoy casada con un francés, sigue la historia. Bueno, me vine a estudiar, yo ya era abogada y no sé qué, y aquí había varios amigos del colegio. Y vino mi mamá a visitarme y unos de estos amigos del colegio que se fueron a despedirla o no sé qué, le dijeron, bueno, Anita, ¿y qué nos recomiendas? ¿Qué hacemos con tu hija? ¿Te podemos ayudar? Y ella dijo, sí, que la casen, porque es que ella es muy loca, que la casen. Y yo dije, no, yo casarme jamás. A mí esa vaina, lo último que haría sería casarme.
o me caso y que el tipo viva en un apartamento y yo en otro. Mejor dicho, cualquier idiotada. Y resulta que esos amigos fueron los que me presentaron a François, que es mi marido. Y me dice mi mamá cuando yo ya le digo, bueno, que me voy a casar, que con un francés, y mi papá me dicen, pero usted ¿cómo que se va a casar con un francés? No que los odia tanto. Y le dije, sí, pero es para vengarme de todo lo que me hicieron en el liceo francés. Así es que el pobre François, de vez en cuando le digo, oiga, usted se está poniendo muy francés del liceo francés. Me va a tocar castigarlo. Me pongo así corrigida y me vengo de los profesores del liceo francés, incluyendo... ¿Y te casaste en París? Sí, en el 8e, justamente en la mairie du 8e y en la iglesia Saint-Michel de Monceau. Bueno, nosotros también nos casamos en París y por una beca a París y por el Liceo Francés también conocimos a mi mujer australiana. ¿En París? En París. Fíjate que sí, el Liceo Francés le debemos muchísimo realmente, con todo lo que nos quejemos, pero sí le debemos mucho. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Carmen! Y aquí me tienen vengándome de los profesores del Liceo Francés. ¡Qué belleza! Me alegro que hayan hablado de Miss Hinckley, porque yo le debo a ella. Ella me dio clases privadas, ¿sí? Y me recomendó cuando mis papás me sacaron de la casa a los 16 y fui a un colegio, a una academia aquí, 1 año y medio, y después gracias al inglés que aprendí con ella y a esa recomendación me aceptaron en Columbia University. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ahí hice mis 4 años y fue, se lo debo a Miss Hinckley. Y Miss Hinckley siempre se recordó de sus comienzos en Colombia. Mi mamá, que era una refugiada de Alemania, ¿sí? Cuando llegó a Colombia, llegó con una mano adelante y una mano atrás, y le tocó ir a trabajar, como ella había ido a un colegio de monjas en Alemania, parte de lo que les enseñaban era costura. Entonces se fue a trabajar donde una señora, Madame Lucas, y allá la clienta de ella era Miss Hinckley. ¡Qué maravilla, oiga! Y Miss Hinckley vino a mi casa muchas veces, y también una vez que vinieron muchachos ingleses que viajaron por todo Norteamérica, Centro y Suramérica, vinieron y ella estuvo ahí y me dio clases privadas y me regalaba siempre su mermelada de Las limón. mermeladas, sí. De naranja. Sí. Y espero que tenga un puesto muy especial en el cielo. Vea. ¡Qué Fue una maravilla! persona de lo mejor. Impecable. Sí, impecable. Ella era impecable. Era Ella rígida, pero impecable. se había casado muy jovencita y el novio marido, otro jovencito, se fue a la guerra, la Primera Guerra Mundial, y la primera, y se murió en la guerra. Y Miss Hinckley, yo siempre había guardado su vestido de novia. Y algo pasó y alguien entró a su casa en Colombia, todo eso, y ella lloraba y todo eso le habían robado lo que quedaba de su vestido de novia, se habían robado cosas. Terrible. Y ella lloraba, sí, su novio, su Tommy, sí. ¿Alguna vez estuvieron en su apartamento, alguno de ustedes? Sí, yo lo conocí. Arriba de la Plaza de Toros. Sí, lindísimo. Tenía una vista espectacular. Sí. Bueno, yo quería decirle 2 cositas antes de ir. Después hice una pequeña presentación, pero es que cuando Camilo estaba hablando, me acordé de una anécdota que creo que era con Camilo y creo que era uno de los profesores, no recuerdo quién, pero a mí se me quedó grabado que a un compañero mío en el Liceo Francés, un profesor que no lo pasó al tablero y había una tarima, ¿no es cierto? Se subía uno en la tarima al lado del tablero y el alumno como que no entendía lo que le estaba escribiendo
y de repente el profesor agarró, creo que a Camilo por la espalda, la camisa, lo levantó y lo acercó al tablero. ¿Fue a ti, Camilo? No, Ricardo no, tal Huerta. vez no. ¿O a Ricardo Huertas? Huerta. No, Ricardo a Huerta. Ricardo. A Ricardo Huerta. Huertas. Sí, Ajá. sí. Lo levantó, pero la fuerza del tipo levantarlo y lo acercó al tablero y creo que le hizo así con la nariz en el tablero. La nariz en el tablero, sí. Eso ha sido Monsieur Savic, Creo que era Monsieur Said, exactamente, pero eso se me quedó que nos grabado. cogía por el pelo aquí a los lados, así, Uy, 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 qué y nos dolor. apretaba las rodillas. Sí. Pero usted, La otra Darío, cosa, sí, te voy a recordar el incidente. sí. Esto fue porque pintó un barco y había unas dimensiones del barco y no sé qué, y el mástil y todo, y lo pasó al tablero y le preguntó, ¿qué el hash de capitán? Ajá. Y Ricardo se puso a hacer números y ilustraciones y cosas y todo para buscar la edad del capitán. Ajá. Entonces el otro se desesperó y fue cuando lo cogió y borró el tablero con la Así nariz. con la... Con la nariz. Ay, ay, ay. Exacto, exacto. ¿Sería Monsieur Menur? Probablemente uno de No, ellos, ¿no es cierto? no, yo no sé si fue Monsieur Brossard. Sí. Sí, sí, él yo- era bravo. Me ¿Se suena acuerdan de Brossard. Moreno? A Sí, Moreno lo hizo sufrir. sí, Ah, sí. Moreno, claro. Gustavo Moreno, ¿qué hay de la vida de él? Él estaba en Francia, él se quedó en Pues Francia. París. Él no me acuerdo, hay una historia, que pero es. no me, Pero no la me otra acuerdo historia, bien. la otra historia que les quería contar, que me acuerdo, yo en tercero bachillerato murió mi hermana. Yo estaba en tercero bachillerato y mi hermana murió, ya había salido del colegio en el 50 y tantos, y yo perdí el año, y me lo hicieron repetir, y ahí repetí con el grupo de Clemente Forero, que era el que venía atrás, ¿no es cierto? Y claro, como uno repetía y se volvía bueno, yo en la primera vez yo era el rey de los 13, a duras penas llegaba al 13, pero ya repitiendo año pues había cosas que sabía, y en ortografía me acuerdo que me encantaba la ortografía porque nos hacía dictados y Clemente y yo, el reto era no tener errores, ¿no es cierto?, en francés. Pero claro, a mí me encantaba echar chistes o hacer medio payaso, y el tema era si el apunte que yo echaba hacía reír al profesor, salvado, pero si no lo hacía reír, era dehors, a la porte, ¿no es A la cierto? porte. Entonces me mandaban a la porte con alguna frecuencia, yo no me acuerdo si la primera o el segundo o tercero, pero cuando yo me salía a la porte, la puerta tenía vidrio y uno se tenía que quedar ahí. Entonces mi deporte favorito era pegar mi nariz al vidrio cuando Monsieur Crick estuviera mirando para el otro lado y yo oía la carcajada adentro. Él volteaba a mirar, quitaba la nariz. Esto me acuerdo perfectamente. Ahora, la otra cosa que no sé si es verdad, pero se me quedó grabado, el último día de clase, era noviembre, antes de la sesión solemne, lo que sea, el día que uno se llevaba las cosas del pupitre, me acuerdo que el piso era de madera, tenía tablas, y alguien levantó una tabla y empezamos a meter papeles debajo de la tabla y le prendimos un fuego, le prendimos un fósforo a los papeles. Bruto. Pero no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo. El hecho es que esa cosa empezó a quemarse y salimos corriendo al baño a traer agua para echar esa vaina. Porque, es decir, hubiera sido horrible, pero me acuerdo de eso con un trauma de las cosas que uno hacía. Pero terrible. Disciplina. No Pero- los quiero en mi clase. No, en mi clase no los quiero a ninguno de ustedes. Pero hay una cosa que les quería comentar. Y ustedes dicen, yo hace ¿cuántos años? Nunca estuve con ustedes después de que me fui jesuita y la vida y tal. Y me vine a encontrar porque Martín von Hildebrand, resulta que un alumno mío que se llama Alfredo Ferro, un jesuita que trabaja en el Amazonas,
dejó de trabajar en el Amazonas y mandó un correo a un montón de gente vinculada con el Amazonas y a mí también. El tipo es muy amigo mío. Y en ese correo yo vi Martín von Hildebrand. Y dije, le mandé el correo a Martín von Hildebrand. Oye, Martín, soy Darío. Y Martín me dio las direcciones de ustedes. ¿Por qué? Claro, nos reunimos. Y esto fue hace ya como un año y pico que empezamos esto. Pero a raíz de eso, yo no he visto, no me he vuelto a abrazar, no he vuelto a saludar con ninguno de ustedes. Todos son virtuales. Porque estaba Carmen sí. Nos vimos hace un año. Con Carmen. Hace un año, ¿no? Hace un año exactamente. Sí, aquí, en París, sí, claro. Estaba viendo el fondo de tu pantalla y estaba recordándome la deliciosa cena que nos diste allá con mi esposa. Claro, fue aquí que nos vimos. Y la prima de mi esposa, estuvimos allá. Exacto. Pero fuera de Carmen, yo no había visto a nadie. Bueno, Darío, espero que no pase mucho tiempo para que sea de verdad. Tiene que ser real. Pero aquí en Miami, hace como unas 5 o 6 semanas, Marlene Lichtenstein me llamó y me dijo, Darío, ¿por qué no nos encontramos? Perdón, con Marlene me la encontré un día en Miami Beach, pasaba por un lado, ¿qué hubo? ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! Algún día almorzamos y al fin me llamó y me dijo, vamos a almorzar, y estuve almorzando con ella. Y a raíz de ese almuerzo con ella, que fue maravilloso, pero así espectacular, más aún, Carmen, te voy a contar, mi prima Vicky, que estaba visitándonos, también fue a visitar a Marlene. ¡Ay, qué chistoso! Fuimos con ella, fue chistosísimo. Y resulta que cuando estaba allá con Marlene, Marlene me mostró unas cosas y yo dije, no, esto es un tesoro, se las voy a compartir. Permítanme un segundo y se las voy a compartir. Ay, fotos del colegio, wow. Esperen, ¿están viendo algo? Claro. Sí, liceo francés. Bueno, voy a abrir la pantalla. Están viendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso qué es? Es que Marlene les mostró el libro del colegio. El libro de los 25 años o de los 50 o de lo que sea, pero ¿aparece el escudo solamente? Sí, solo el escudo. Después ahora se ve el colegio. ¿Qué significó para mí estudiar en el liceo francés? Y les voy a contar un poquitito porque el encuentro con Marlene, en ese encuentro, Marlene me regaló un gorrito, una cachucha con el escudo del colegio. Y yo dije, claro. Qué regalazo tan espectacular. Y después dije, ella me mostró un artículo que escribió María Teresa. De María Teresa. Tenía que ser del francés. Del francés, sí, claro. Yo después les mando esta presentación para que la guarden, porque estoy seguro que la quieren. María Teresa había escrito en 1984, en febrero 15, un artículo sobre eso de tenía que ser del francés. No lo voy a leer porque chistoso. Ustedes lo pueden leer. Es espectacular. Muy bueno, yo lo leí y dije, este somos nosotros, ¿no es cierto? La revolución, los lavados cerebrales, los taxistas y las fronteras, la conclusión, se los voy a mandar para que lo lean, si no lo tienen, ¿no es cierto? Porque a lo mejor lo tienen. Muy bueno, sí. Pero además el francés para mí significó, se puede entender mucho, el que ese año, en 1954, se había graduado mi hermana de bachiller, mi hermana la que murió. Y entonces, de repente me muestra el libro ese que les dieron cuando cumplieron 25 o 50 años, no me acuerdo cuánto fue, y me puse a buscar, y miren lo que me encontré, los bachilleres de 1954, y mi hermana aquí, Gloria Gamboa. ¡Ay, increíble! Entonces, imagínense la emoción, los compañeros, Olga Hoyos, Daniel Verdier, Hernán González, bueno, ahí esto fue lo mejor que pude sacar de la foto. Y después de eso, la foto de graduación, esta era mi hermana, Gloria, y este era el grupo con que se graduó en 1954. Quería compartirles porque fue emocionantísimo ver esto. Claro. Le saqué foto
Y después Ay, me mire, encontré en los ay, bachilleres mire. del 62. Dialón, ahí Ay. está, y mire Enrique Angarita, Angarita, Angarita. Miguel Angarita, Angarita, Bonilla, Cabrera. Vialón. Y Vanilla, Antonio. Rodrigo, Germán, ¿Saben Juan quién vive en José, estos lados? sí, ¿Se acuerdan de Manuel de Bengoechea? exacto. Sí. Sí, Ese vive aquí vive cerca. aquí a 5 minutos de Qué- nuestra casa. Qué belleza. Martín von Hildebrand, Dominique, Dominique Chontesco, Estela González, tal. Y bueno, yo Estercita, seguí buscando y me encontré con los del 63, Ay, Gonzalo estamos Bernal, nosotros, claro. Clemente Forero, Juan Manuel López, Tania. Álvaro Mesa, Eugenio Naranjo, Javier Olivera, Guillermo Weiner. Parrado, Pleiner, Rubén, Segura, Eduardo Naranjo, Manaligia Dueñas, Sí. María Teresa Herrán, etcétera, y seguí Real mirando. Ahí estoy yo. Ajá, ¿se acuerdan de Roberto Segura? sí, Roberto Sí, Segura, claro. claro. Está Carmen ahí Mira, también. Jacqueline Gómez. Sí. No, Bueno, pero Roberto Segura, ¿se acuerdan de él? sí, Sí, claro, claro. el hermano de Eduardo, ¿no? No. No, Ah, no, eso es Segura uno. que se Roberto fue en Segura cuarto de... Junot. Ok, porque era español, sí, ok. Sí, era Ok. español, la mamá francesa, sí, pero él es español. neurólogo, vive en Chicago. Ok. Sí, Sí, De acuerdo. nos comunicamos casi todos los días. Después me encontré con de los del 64. Cepeda. Adler, Bernardo Carlos Cepeda. Heredia, Heredia. Andrés Moreno, Bernardo Cepero, Joaquín. Francisco Ortiz, Pero, Gonzalo Moreno. No, Gonzalo Moreno no era ese grupo. Ese era Andrés Era Moreno. mayor. Andrés. Así, Andrés. Bueno, y después encontré estas, Rubí Posada. Ruby, ay, tan linda. pero yo no sabía de qué curso era. Marisol Rodríguez. Ruby vive en Cali y Pero- cría perros. Le ¿Ah, sí? saqué, Sí, Es- dijo, Ah, increíble. saqué esas Querida fotos, Ruby. y entonces dije, se fue. ¿qué significó para mí estudiar en el francés? Y para mí fue multiculturalismo, crecer claro. con personas tan distintas en orígenes, judíos, católicos, mixto el colegio, sentirme uno de ellos. Nosotros no éramos nada de nada, era una familia corriente. El respeto a la diversidad. Me acuerdo que íbamos a la Liga del Norte a jugar básquetbol y fútbol. El mundo internacional de Bogotá. Y yo digo, para mí eso me abrió las puertas increíblemente. Profesores de orígenes y experiencias tan diversas mezclados con los nacionales. Me acordaba lógicamente de Miss Hinckley, Madame Ruiz, que yo decía que era una princesa egipcia Sí, divina. encarnada en una francesa casada con un latino. Porque, Con un médico pediatra. exacto. Sí. Monsieur Cric, Monsieur Querec, Monsieur Saïk, Monsieur y Madame Augustin, que fue la que me recibió en kinder, Madame Augustin. A mí Sí, también, sí, Madame sí. Augusta. El Sí, profesor claro. Núñez, el profesor Pues, Restrepo, Lolita. el español, el padre El de padre de Lizalde, Elizalde, claro. el padre Gómez Hoyos, que también nos tocó. Sí, Sí, también. claro. Todo esto Nos dio fue la primera comunión. Sí, Claro. claro. Y la- Me encontré al Apertura. padre Elizalde en Niza. No, en Cannes. No me digas. ¿Viven todavía? 1967. Me lo encontré ahí en un bar afuera y estaba en su sotana y tomándose un trago. Qué maravilla. Y qué compartimos. maravilla, qué belleza. Nunca qué me belleza. olvidaré. ¿Y eso hace cuánto, Eugenio? Él estuvo en Vietnam. Sí, claro. Claro. Él contaba las historias en la Indochina, como se decía, ¿no? J'étais aumônier en Landochin. Yo tengo el yo libro. tengo ese libro Qué también. belleza. Bueno, Me lo dieron Wow. para la sesión solemne. sí. La otra cosa, para mí el liceo francés, como ustedes decían, disciplina de trabajo, exigencia académica, competitividad, esfuerzo.
Cuando yo me salí del liceo francés y fui a San Bartolomé la Merced a los jesuitas, yo era el mejor de la clase. En el liceo a duras penas sacaba 3, pero en San Bartolomé salí con 5 medallas cuando me gradué de bachiller, porque me había llevado todos los premios. Otra cosa que me impactaba eran familias de amigos. Todos éramos partes de familias grandes. Los Mariño, los de Bengochea, los Ortiz, los Olivera, los Angarita. Los Angarita. Olivera. Exactamente. Todos éramos y los conocíamos, ¿no? Porque un hermano estaba en uno, en otro. Los Mariño eran como 5, ¿no es cierto? Mucho más. Sí, sí. Y La otra cuando cosa... cuando no eran hermanos, eran primos. Tú mencionaste Sí. a Olga Hoyos, que es la prima hermana mía. No te creo, no te creo. Era la mejor amiga de mi hermana. La Yo, mejor amiga. yo soy Bernal Hoyos. hombre. Claro. Bueno, a través de Clemente y de John, porque Clemente Forero y John Plainer, cuando murió mi hermana, me llevaron en el bus del colegio y me invitaron a jugar ping-pong con un cura jesuita. Y ahí conocí a los jesuitas y desde ahí me metí con los jesuitas. Y realmente, después Martín von Hildebrand, lo que les contaba, con un alumno mío, especialista del Amazonas, me mandó un mensaje y me volví a encontrar. Reconectarme para mí a este grupo ha sido tan valioso es como volver a la fuente del árbol que creció y que yo soy ahora una rama, ya cayéndose desde luego, pero esa fuente fue el colegio, definitivamente. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Muy bueno, mil gracias. Wow. Muchas gracias. Buenísimo. Muy bien. Qué bien. Darío, yo quería, ya que mencionaste al profesor Restrepo, rendirle un pequeño homenaje porque hemos hablado del francés, pero yo creo que los que estudiamos con él hablamos y escribimos muy correctamente el castellano. Sí. Sí. Da grima, da pena ver cómo se maltrata el idioma hoy en día. Sí. ¿No? Y gracias al profesor Restrepo, creo que lo hablamos muy correctamente. Sí, eso es verdad. De acuerdo. Es El profesor verdad. Restrepo, Bilingüe. Y él Vino a mi casa, venía a mi casa y supuestamente me daba clase de español y luego mi mamá le daba clase de alemán. Y él hablaba ruso también. ruso. Wow. También hablaba ruso. Sí. oiga, una pregunta, ¿quién les enseñó Y era a leer? tartamudo. ¿Quién les enseñó a leer en español? La señorita Lola. Lolita Parrao. Lola Mi Parrado. Parrado, sí. La alegría Lola. de leer era el libro, Sí. ¿sí o no? Sí. Lola Parrado. Pero a mí me enseñó a leer en español mi mamá en unas vacaciones. Imagínate. Ahora, les cuento otra anécdota. Cuando yo después se metí de jesuita, tenía el inglés, a mí me tocó Miss Hinckley, porque Miss Hinckley daba segundo en adelante. Creo que Miss No, Lecaros segundo daba era primero. Mrs. Lecaros. Miss Lecaros era primero en mi época. Primero y segundo, y Miss Hinckley arrancaba después. Perfecto. Entonces yo tuve 2 Sí. años de Miss Yo Hinckley. solo tuve a Miss Hinckley desde el primer No, momento. y a Madame Lecaros. Después. Primero era Madame Lecaros y después Miss Primero Hinckley. era Madame Lecaros y después Miss Hinckley. Bueno, y lo interesante es que terminé mi maestría de tal cosa, yo ya me salí de jesuita y llegué a Texas y tenía que hacer un posgrado y yo tenía el inglés de Miss Hinckley y nunca más había vuelto a hablar inglés, pero claro, tenía que pasar un graduate test de inglés para poder entrar a la maestría en Texas y tomé el test, perdón, una semana antes mi hermano que vivía en Dallas, Texas, me dijo, mire, yo tengo un amigo peruano que se robó los tests del ESL, los test de admisión donde lo clasifican a usted, y si usted quiere mirarlos ahí, a ver si lo clasifican, y yo pues miré el test, pero pues nada, ¿quién se va a acordar de todas como 100 preguntas? El hecho es que lo miré y llegué y me clasificaron en el último nivel. Y
y lógicamente no estaba preparado. Larga historia, me admitieron al Graduate School y no tenía cómo financiarme. Entonces me fui al departamento de idiomas. Yo había, como jesuita, había dado clases de francés en el colegio de los jesuitas, porque pues sabía francés. ¿Y cómo di clases de francés? Yo nunca tuve preparación de profesor de idiomas. Me acordaba como Miss Hinckley nos había dado clases de inglés, Wow. que era simplemente llegar a la clase y empezar a hablar en francés. Y En inglés, ni una claro. palabra en español. Y de la misma manera, y fue un éxito porque los alumnos míos aprendieron francés, pero rapidísimo. Entre otras, uno de esos alumnos, tuve la dicha antier de saber, fue un alumno mío en Medellín, y antier me llamó y me dice, oye Darío, me acaban de nombrar director nacional de Planeación Nacional en Colombia. Jorge Iván González se llama. Y lo acaban de nombrar director de Planeación Nacional. Ese fue un alumno de francés mío en el Colegio de San Ignacio de Medellín. Pero la historia de la metodología de Miss Hinckley es que yo aprendí que uno nunca habla otra cosa. ¡Ay, lo tiene! Essential English, mira eso. English, wow. Y Increíble. necesitaba pagarme los estudios Increíble. de alguna manera. Entonces fui al departamento de idiomas y dije, mire, yo enseñé en un colegio de jesuitas francés. Yo sé español porque soy pues latino. Yo pudiera dar clases de francés y de español, y la decana de lenguas extranjeras me dijo, sí, listo, usted puede darle a los primíparos, que llaman los estudiantes de primer año, y entonces mi maestría me la pagué dando clases de francés, y y de inglés, y de español, con la metodología de Miss Hinckley. Y fue espectacular, porque era no hablar ni una palabra en inglés, en este caso, todo era en francés o en español, y ellos iban aprendiendo, tenían libertad para hacerlo. Al final del semestre terminaban hablando, porque eso era lo que Miss Hinckley nos hacía. Ella no decía una palabra en español, toda la clase era en inglés, y uno empezaba y nos ponía a hablar. ¿Se acuerda que hablar mucho? Uno se paraba y tenía que explicar el fin de semana, qué hizo, la película, la cosa? Ese es mi homenaje a Miss Hinckley, porque definitivamente nos marcó a todos. Los míos están en otra Me parte. cuento yo. Dale. Dígale, Gustavo. Para mí lo más importante del liceo francés, indudablemente, fue su parte académica, su nivel académico, que es espectacular. Yo desde que salí del liceo me preguntaba por qué consideran el liceo francés el mejor colegio de Bogotá en esa época. Y trataba de buscar el motivo y no lo encontraba. Después me dediqué a la academia, monté una facultad de mercadotecnia, la única facultad de mercadotecnia que tiene Colombia. Y cuando veía llegar los estudiantes de los diferentes colegios, me di cuenta que los que llegaban del liceo francés venían súper preparados académicamente, porque era una formación en Colombia. El bachillerato que tenemos es memorista. O sea, nos enseñan a aprendernos cosas de memoria. El liceo francés nos enseñó a pensar. Exacto. Y eso fue un paso definitivo para tener 50 o 100 pasos más adelante de cualquier competencia en la parte académica. Entonces, el liceo, y además, lo que decía Camilo Klein, la madurez que le da el liceo francés, porque no lo tratan con cariño, sino lo tratan a volverlo maduro a los 10 años. Y eso forma verdaderos seres humanos que le sirven a la humanidad. Para mí, yo vivo muy orgulloso y muy contento de haber participado en el liceo francés, y todos mis hijos han pasado por allá, afortunadamente. Mi hija también. Sí, mis sobrinas también. Oiga, cuéntenme
una cosa, pura curiosidad. Yo oí que el presidente de la República tiene a sus hijos, o tuvo sus hijos allá, que Sí. Sofía es bachiller del colegio, ¿no es cierto? Y una hija Dicen está que sí. estudiando. Ok, ok. Porque en estos días le hicieron una entrevista a la hija, a Sofía Petro, y que Sí. madura la muchachita. Estudia en Francia, sí, Estudia en Francia, ¿no? en París. Y, no, y él tiene otra hija menor que está en el Liceo Francés en Bogotá. Ok. Y es de la junta directiva del colegio, entiendo, ¿o no? O era, pues, ya no Pues puede ser. era, porque ahora, No sé. Ok. ¿sabe usted? Pero que entiendo que también le hicieron un poquito de bullying a las hijas. Sí, parece que sí, a la que está en el colegio le hacían el feo, le hacían el vacío. Sí, Sí. interesante eso, ¿no? Es Porque, que nos falta mucha civilidad en el país y mucha tolerancia, sí, Uf. sí, ¿no? sí, Cuando uno vive fuera, en países, digamos, más tolerantes, más avanzados socialmente y todo, se da cuenta que nosotros todavía estamos viviendo en la colonia una élite que vive en la colonia y no quiere soltarla, exacto, desafortunadamente, exacto, exacto. ¿no? Eso es muy interesante. Eso que estás diciendo, Gonzalo, me parece muy interesante Pero de porque los que estamos reunidos aquí, solo hay dos que viven en Colombia. mira lo interesante. Pues sí. Entonces, sí, entonces Gustavo y yo. tenemos que tener cuidado de, de lo que decimos, porque no estamos viviendo allá. Sí, No, sí. pero vemos los toros desde la barrera y entonces tiene uno una mejor visión. Yo creo que tiene una visión diferente, Gonzalo, porque yo Una sí, visión diferente, sí. yo tengo compañeros, inclusive de amigos ex jesuitas, que unos están en la extrema izquierda y otros están en la izquierda, en la extrema Los derecha. jesuitas, sí, claro. Y uno dice, pero si están los mismos y viven unos afuera y otros adentro y toda la cosa, pero lo que yo veo es que es un momento muy importante, muy crucial para el país, donde creo que estamos llegando a una cierta madurez política en el sentido de que como que se acaba una tradición de que éramos. A mí me educaron que mi papá era liberalísimo, era masón, imagínense. Y él me decía que los curas, cuando yo me fui a hacer meter de jesuita, me decían, los curas dicen que matar liberales no es pecado. Y, eso era verdad. Yo Sí, claro, entré a era la cierto. compañía de Jesús y había ese tipo de situación de conservadores y liberales. Esta violencia no es ahorita. Esa vaina desde que nacimos nosotros Sí, viene claro, claro. y tiene un pasado tremendo. Entonces, llegar a ese momento donde uno dice, espérese a ver qué es lo que está pasando. Y todo lo que ha pasado, yo lo sigo todos los días porque estoy súper conectado. Esta cuestión del informe de la Comisión de la Verdad es una vaina brutal. Tómelo como lo quiera, Salvaje. dice que es sesgado, que no sé cuánto, pero es una realidad brutal. Y que este presidente diga, voy a tratar de seguir todo lo que están recomendando y hacer un cambio tan brutal como lo que están diciendo que va a cambiar, a mí, honestamente, me llena de mucha esperanza. No sé si vamos a tener éxito o no, ¿no? Pero sí es una cosa, como un momento muy importante, en mi opinión, y no me quiero meter en política. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero saber, digamos, por lo menos a mitad de camino de este gobierno, es cuántos habrá que quieren volver a Colombia y cuántos habrá que quieren salir de Colombia. Es interesante esa pregunta, sí. Buena Pero, pregunta. Es pero ¿por interesante. qué? ¿Por qué lo dices? ¿Porque crees que Colombia se va a parecer a Venezuela o por qué? Sí, absolutamente. Eso es lo que me preocupa. Algo así. Yo quiero contestar esa pregunta. Sí, Gustavo. Yo tengo 8 hijos, 6 de los cuales tienen pasaporte diferente al colombiano. Mi sueño es que vivan en el exterior. Mi sueño es que se vinculen a un país desarrollado
y no lo que se va a vivir en Colombia, que lo veo muy grave. Ujú, ujú. Y yo respeto tu posición, Gustavo, porque tengo muchos amigos que piensan parecido y de alguna manera están viviendo allá. Por eso yo siento y trato de entender los que viven allá, que no ven una alternativa ahí de frente y que salen a la calle y se sienten inseguros y que ven que hay corrupción y que el Congreso se roba la plata y que los congresistas no son capaces. Yo entiendo todo eso, nosotros no lo vemos y yo no lo veo desde acá, evidentemente no lo estoy viviendo, No pero, lo sienten. pero respeto al que lo está sintiendo y digo, está bien, es parte de lo, por eso hubo mitad y mitad en la votación, ¿no? Por eso hubo medio país aquí y el otro medio al otro lado. Y lo que pienso es que es un momento interesante. Esa es una de las cosas. Eso sí. Es interesante. Y Darío, tú que y- mencionabas el artículo de María Teresa Herrán cuando los 50 años del Liceo francés. ¿Ustedes sí, siguen leyendo lo que produce, lo que publica María Teresa en de vez en LinkedIn? cuando, sí. El Sí, blog. el blog, a mí me parece muy interesante, me parece la posición de María Teresa eh, muy respetable, la entiendo y yo creo que la comparto. Sí, yo invité a Juan Camilo Restrepo, el esposo de María Teresa, a que nos hablara al grupo de jesuitas a una sesión el año pasado. Y ese tipo es brillantísimo. Brillantísimo. Juan Brillantísimo. Camilo, además fue compañero mío en San Bartolomé de la Merced, yo me gradué con él en San Bartolomé. Y después el hombre se volvió ministro y bueno, y todas las cosas, pero sabe de agricultura y él De fue el que economía. nos abrió a nosotros los ojos del tema de la reforma agraria, que digo, y que casualmente antier la Corte Constitucional dio una cosa impresionante sobre el uso de los terrenos baldíos y toda esta cosa que Petro está hablando de la reforma agraria, que me parece brutal, porque eso, lo que decía Juan Camilo, es como la esencia de todo el problema, ¿no es cierto? El punto de La repente, restitución. De la restitución de tierras, que él se metió durísimo. Darío, sí, te hago una reflexión. sí, La reforma agraria, como la están planeando hoy, la vivimos nosotros cuando estábamos en el Liceo francés en kinder. claro, Eso ya había pasado. pero no se hizo nada. No, esa reforma agraria fue De muy Peñalosa. mal concebida. Sí, sí, sí. Porque la respuesta es muy fácil. Hay gente que de sembrar coca y siembra otra cosa. Sí. Dígame qué otra cosa da más que la coca, nada. O sea que ahí quedamos nuevamente en cero. Pero el tema, lo que yo entiendo, para no salirnos demasiado del tema, lo que yo entiendo es que están tratando de ver cómo legalizar las cosas, ¿no? Y que es el problema de fondo. ¿Legalizar qué? ¿La droga? Ciertamente, Sí, ciertamente. Y venderla barata, así se les acaba el problema. Claro, Se les acaba el negocio. Pero bueno, este es otro tema que les pregunto, ya que se nos acabó más o menos el tiempo. El tiempo. ¿Qué quieren hacer la próxima reunión dentro de un mes? ¿Qué tema? Un chocolate Un queso. no, con un envuelto, ¿cómo se llama? Tamal. un Con tamal. un tamal bien rico. Hablemos de qué ha sucedido desde el primer día, desde el 7 de agosto hasta dentro de un mes, qué ha ocurrido en Colombia. Sí, es interesante Actualicémonos. para saber. No, pero yo me tengo que ir, queridos. Yo me Bueno. despido. Bueno, Entonces quedo pero- pendiente de ver la otra pero- fecha y te escribo a tu email, Gonzalo. Bueno, pero entonces Muy bien. esa es la propuesta de Eugenio, que hablemos la próxima vez de eso. ¿Política? Pues, un poquito, ustedes O, que están o de allá, lo que No. propongan. y No. ustedes que están tan entusiasmados con eso nos explican. Chao, Bueno, Carmen. ¿por qué no Feliz invitamos, tarde, chao. Darío, Bye, Carmen, bye. sí. ¿por qué no invitas a María Teresa Herrán, que vive en Colombia y que está Esa. muy actualizada,
y Bueno, que sea eso. la catálisis de esta cosa, ¿no? Eso, Porque claro. que nos los que ayude. viven en Colombia viven en Colombia, los que vivimos fuera no sabemos nada. Entonces, No. invitemos a alguien como ella, Buena, buena, una buena. pensante de la Parece situación buena colombiana. Le voy a decir que Parece buena idea. por aclamación y por unanimidad decidimos que ella nos dé una presentación de qué ha pasado en Colombia y qué cree que va a pasar. ¿En qué Eso. estamos? Yo Exacto. también quiero oír de nuestro muy querido Martín, porque Eso. esto va a afectar a las zonas que él ha estado cuidando, a ver cómo se refleja este gobierno sobre los proyectos que él ha estado, ¿cómo se dice? Nurturing, se diría en inglés, Sí, 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 sí. Protegiendo. desde hace tantos años. ¿Ah? Oiga, ¿qué les parece si hacemos un panel? Y el panel invitamos a María Teresa, Martín y yo sugiero a Clemente Moreno, ¿Sí? que está al día en toda la Perfecto. cuestión de ciencia, tecnología, la comisión de sabios, toda esta cosa, y decirles, mire, queremos que nos instruigan, como decía el campesino, ¿no? Que nos Leigan digan, Yo para que también se quiero oír instruigan. de Juan Manuel López. a ver si aparece también. Entonces, hacer Ya un está hoy. clamor, ¿Ah? hacer, Bueno, los de pronto que la Piketty, no sé qué puede ser la consejera de Petro, ya que él la mencionó, la Mazzucato, la y la Mazzucato. Mazzucato, ¿sí? Pero estoy seguro que Juan Manuel López va a estar en esa línea. Pero perfecto. Entonces, que nos digan nuestros compañeros tener una conversación política civilizada, que nos digan Informativa. qué ven en el Informativa. gobierno nuevo de Colombia, para los Sí. que estamos lejos. ¿Ok? Sí. Buenísimo. Nos Entonces, informen. No, y los que estamos aquí también. Claro. También. Rico verlos a todos. María Qué Teresa, bueno. Martín, Gracias. Clemente, todos que Gustavo, están un allá. abrazo. Clemente. Camilo, Gracias. Gonzalo, Darío, Gracias. gracias. Yo voy a estar en Europa desde la semana entrante y voy a Portugal y después voy a España un mes. Eso no es excusa. Pero lo hago sin ningún problema porque entro con la tableta sin ningún problema. ¿Ok? Llama Muchas a gracias. Jean-Claude, llama a Jean-Claude Coster. Sí, él también estaba muy interesado. Él sugirió una cosa de tema de la sociedad del futuro, una cosa de estas, pero yo creo que es más urgente lo de Colombia, que nos preocupa a todos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno. Yo sí creo. A ver qué es lo que pasa. Abrazos. Chao. Abrazos. Gracias. Adiós. Felicidades. Muchas gracias. Pásenlo bien. Chao. Chao. Chao, gracias.